guardo todo en el contenedor amarillo, pero decir no compro nada con plástico es casi imposible. Soy siempre de reciclar, los tapones también. Procuro no comprar nada que no sea reciclable, procuro no recibir bolsas. Las micropartículas, entre otras cosas, que van al mar, precisamente, pues eso, muchas especies marinas están muriendo. Por el tiempo que tarda en reciclarse, que tarda muchísimo. El plástico cuando se calienta normalmente pues va a soltar un montón de químicos, bencenos, un montón de cosas que van a ser cancerígenos para la persona que la consume. Bueno, el plástico, ya lo saben, está en todas las partes, está en el océano, está en el grifo, el agua del grifo, está en el aire, está incluso en algunos alimentos que consumimos. Hay plástico por todos los sitios y nuestra obligación como ciudadanos comprometidos con el medio ambiente es intentar reducir su efecto. Por eso hoy queremos contarles cuántos tipos de plásticos hay y cómo podemos diferenciar los que son más peligrosos de los que no lo son tanto. Jorge. Pues mira, Fernando, muy fácil, muy fácil. Todos los plásticos que tenemos en nuestra circulación y en nuestra vida tienen un pictograma. Esto es un símbolo de reciclado, para que se entienda, es un triangulito con 3 flechas y un número. Este que tenemos Exacto, detrás. que va del 1 al 7. Bueno, pues con esta información tan valiosa, nosotros vemos qué componentes tiene el plástico, si son tóxicos o no, si es biodegradable, si hay riesgos para la salud o no. Por tanto, es una información muy útil que debemos mirar y cotejar pues, cuando estemos comprando en un supermercado. Entonces, saber el tipo de número y de triangulito que tiene cada uno de los plásticos es fundamental. Fundamental. Es casi cultura general, porque ¿no? Tiene Cultura un impacto de directo en consumidor. nuestra salud. Así es, así es. Hemos de hecho catalogado pues, todos los plásticos. Si te parece, empezamos por el primero, por el número 1. Sí. El número 1 lo encontramos fundamentalmente, es el típico plástico de envases de alimentos, bebidas, pues porque es un envase, es un plástico pues muy ligero, no es muy caro y es reciclable. Y vamos a mostrar que Ahí lo tenemos. es aquí justo en el culo de Eso es. la botella donde vamos a encontrar ese triángulo con el número, que en este caso sería el número 1. El 1 o las siglas PET. Exacto. O las siglas PET. Lo que tenemos que saber de este plástico, Fernando, muy importante, solo tiene un único uso. Es decir, es muy difícil de descontaminar. ¿Qué quiere decir? Que si lo uso repetidamente es perjudicial para mi salud. Cuanto más veces lo use, más riesgo de bacterias. Entonces, cuidado con eso. Entonces, esta es la vasija con la que yo voy a la fuente de mi pueblo a rellenarla de agua cada vez que se me vacía. Mal hecho, Mal Fernando. hecho. Mal hecho. Mal hecho. Muy mal hecho. Porque en las etiquetas de estas botellas nos pone que no se reutilice este envase. Y te explico. No hay que rellenarlo porque digamos que las condiciones de higiene no son las mismas que cuando se fabrica este agua. Entonces, ¿qué sería lo correcto para que tú fueses a la fuente de tu pueblo? Sí. Lavarlo por dentro. No es plan. No es vamos plan. a estar lavando estos recipientes. Lavarlo por dentro cada vez que lo lleno. Cada vez que lo llenas, exacto. Y luego ocurre otro problema mayor. Por ejemplo, cuando estamos en un coche y dejamos la botella a medio beber o sin beber, claro, con todo el calor, a veces a 44 grados, ¿qué es lo que ocurre? El agua, digamos el plástico mejor dicho, los polímeros del plástico cambian sus características físico-químicas, se volatiliza y pasa al agua. Es decir, ya no tenemos agua, sino que tenemos agua con polímeros, Madre con mía. plastiquitos. Tú sabes que tenemos todos en las redacciones botellas como estas que, Yo el vamos, primero, que vamos rellenando Yo- cada media hora. Muy mal hecho, muy mal hecho. Y si quieres te cuento, mira, claro, todo este agua que rellenamos, estamos cambiando la propiedad del agua. Entonces, si tiene bacterias el agua, se potencian las bacterias. Las bacterias son las mejores amigas de las sustancias tóxicas. Hacen muy buena amistad. Sí. Y las bacterias luego se meten en nuestro cuerpo, no las metabolizamos y las acumulamos. ¿Y qué es lo que hace? Acabo ya con esto. Clarísimo. Distorsionar las hormonas, alteran el funcionamiento de la hormona y surgen pues los cánceres, diabetes, enfermedades cardiovasculares. No rellenemos, por lo Jamás, tanto, nunca, jamás botellas nunca. de este tipo. Ni la bebamos después de haber estado un tiempo expuesto al sol, efectivamente. Vamos con el número 2, triangulito con el número 2, que es Pues este mira, que tenemos aquí. El número 2 es un plástico pues, que ya es más duro, más resistente, y los expertos dicen que, por ejemplo, a la hora de comprar agua, que coja siempre este plástico 2 porque tiene menos posibilidades de desprender estos componentes químicos que hablábamos antes. Lo encontramos en los champús, lo Champús, encontramos en botellas de algunas aceite, botellas de vinagre, de exacto. leche. Es un plástico más duro, más resistente, es bueno también, pero recordemos que los plásticos no son buenos ni son malos, sino que es el uso que le damos. Vale. Más plásticos. Llegamos al número 3, Venga. está en rojo. Este plástico, si lo vemos en nuestra casa, lo tenemos que tirar, tenemos que evitarlo a toda costa. Tiene PVC, que esto es un plástico altamente tóxico, y lo tenemos, como
digo, que eliminar porque, bueno, pues Que tiene un sería componente... el número 3 El número 3. en rojo. El Vale. número 3, eso es. Nos olvidamos de las siglas porque son complejas. Sí. El número 3 lo entendemos todos. Si vemos en casa un juguete de un niño con el número 3, es más que conveniente desecharlo. Desecharlo. Por El supuesto. aceite, una vez consumido el aceite, tiramos Eso la es. botella. Son botellas de un solo uso. Ahí está el problema. Vale, vamos con plásticos que ya serían más seguros. Más seguros. Llegamos al 4 y 5. El 4 es un plástico que es perfectamente reutilizable. Es un plástico, por ejemplo, las bolsas de basura. Es un plástico transparente, flexible, fuerte. No hay ningún problema. Lo podemos reutilizar constantemente. De hecho, las bolsas de basura son de este tipo de plástico. Muy bien. El 5, Fernando, el mejor plástico. De los 7, la lección que tenemos que sacar es que el 5 es el mejor. El 5 es el PP, no tiene nada que ver con el partido político, es polispreno plástico, tampoco es una palabrota. Esto quiere decir que es más resistente al calor y es más ligero y por tanto es menos probable pues, que entre humedad, que entre grasa, aísla mejor los componentes tóxicos Estamos que hemos hablando, hablado por ejemplo, de antes. las pajillas con las que nos bebemos los zumos. Por ejemplo. A pesar de que Paradores de España ha dicho que los va a retirar de todos sus paradores. Claro, y hay muchas empresas que, por ejemplo, ya los vasos de plástico, todo esto ya está mutando hacia pues, el cartón, el... Aún así es el de los más seguros. Es el mejor, exacto. Y luego, claro, hay que decir también que un mismo producto, a lo mejor una botella de agua puede tener el 1, pero puede otra marca tener el 5. Vale. No son exclusivas de cada número. Vamos más allá, vamos con el número 6 y 7. Vamos ¿no? con lo peor, exacto. Con lo Aquí peor. podríamos haber trazado una línea roja O sea, tranquilamente. de aquí para aquí son... Menos el 3 son los buenos. Son los 1, buenos. 2, 4 y 5. Venga. Eso es. 6 y 7. 6 y 7 son los plásticos malos. El plástico 6 pues es el que encontramos, por ejemplo, en los picnic, cucharillas, tenedores, vasos de plástico, las hueveras de plástico, los yogures. Es un plástico barato y que difícilmente se recicla. Entonces puede emitir, digamos, componentes tóxicos porque se derrite muy fácilmente. Entonces, en contacto con el calor puede desprender sustancias cancerígenas. Por eso hay que evitarlo, el número 6. Y el 7 ya es lo peor de lo peor. Bebamos en vasos de cristal y En vasos de usemos- cristal, exacto. usemos- Aquí, por ejemplo, hemos traído pues, la botella de cristal. Muchas oficinas, antes ir con una botella de cristal, pues eras un friki. Sí. Ahora, pues ya tiene un sentido, anima. un componente ecológico y de salud, ¿no? Y es mejor llevarnos unos cubiertos de Por aluminio supuesto, como por toda la supuesto. vida. Eso es, eso es. O de acero, ¿no? Efectivamente. Y luego llegamos al número 7, que contiene el famoso y controvertido, no sé si te acuerdas, bisfenol A. Sí. Esto que, bueno, en fin, saltan todas las alertas, ¿no? Exactamente lo mismo. Son plásticos que tenemos que tirar automáticamente. Curiosamente, fíjate, yo buscando un poco, pues he visto que este bote de ketchup tiene el número 7. Sí. Entonces, es un plástico que, por supuesto, deberíamos quitar. No es lo importante. Dentro de la gama, por ejemplo, ahí tenemos un biberón de la gama de biberones, a biberones que están con el número 5 perfectos, pero si algún biberón está con el 7, con el 6 o con el 3, automáticamente lo tenemos que tirar. ¿Por qué? Porque si lo metemos al microondas, estamos alterando la composición del plástico, Y contaminando esos polímeros el líquido. contaminan la leche o el alimento del bebé, Sí. que se lo pasa a su cuerpo, no se metaboliza, se lo queda y esto a la larga pues es problema. Jorge, hay Son un problemas. rumor en internet que dice que si calentamos comida en un tupper de plástico, de estos plásticos preparados para microondas, esto puede provocar cáncer. De hecho, un rumor habla de hasta 52 tipos de cáncer. Claro, como todo lo que va por internet, pues es un poco bulo, ¿no? No pasa nada por calentar comida en plástico, ojo Fernando, si es adecuado. Es decir, si no es el 3, el 6 o el 7. No pasa absolutamente nada. Si lo hacemos en estos plásticos rojos, pues claro, lo que hemos dicho, alteramos la composición del plástico, pasa lo malo a la comida o a la bebida, nos lo bebemos y ahí se queda en nuestro cuerpo para siempre. Entonces, en casa que calentamos el plato de sopa con un tape de plástico para evitar que se manche. Que es lo habitual. Tengo que efectivamente. mirar el número que tiene Por ese, supuesto, ese plástico. siempre mirarlo porque lo que hablamos, ¿no? El calor extremo pues es muy malo, pero ojo, no lo hemos comentado, estas aguas que vamos a la piscina, Sí. que metemos al congelador, lo mismo, estamos en el polo opuesto, totalmente contagiando frío y eso altera también el plástico y por tanto la bebida. Bueno, pues 7 tipos de plástico. Ya ven que todos no son igual de buenos ni igual de malos. Voy atentos y sobre todo miren el culo de la botella para ver ese número, del 1 al 7 y saber a cuál corresponde y sobre todo cómo de seguros y de peligrosos son para nuestra salud.